Capítulo 14 del Bhagavad Gita. El yoga de la diferenciación de las tres gunas. Guna Traya Vibhaga Yoga. Versión Gita de acuerdo a Gandhi. Traducido al español y recitado por Pedro Nonell. El Señor dijo: una vez más te expondré el más elevado conocimiento y el mejor de todos. Conociéndolo, todos los sabios alcanzaron, por tanto, la perfección más elevada. Quienes, habiéndose refugiado en este conocimiento, han alcanzado la unidad conmigo. No nacen en el momento de la creación, ni sufren en el momento de la disolución. El gran Prakriti es para mí el vientre en el que yo deposito el germen. De allí nacen todos los seres, o Bharata. Cualquiera que sea la forma en que nazcan las diversas especies, el gran Prakriti es su madre y yo el padre que da la semilla. Sattva, Rajas y Tamas son las gunas surgidas de Prakriti. Son ellas, oh Mahabahu, quienes mantienen al morador imperecedero ligado al cuerpo. De estas, Sattva, siendo inmaculada, da luz y cura. Se une con el vínculo de la felicidad y del conocimiento, oh hombre sin pecado. Debes saber que Rajas surge de la naturaleza de la pasión, es la fuente de la sed por los deseos y del apego, mantiene al hombre atado con el vínculo de la acción. Debes saber que Tamas, nacida de la ignorancia, es el engaño del hombre mortal, le mantiene atado a la dejadez, a la pereza y al sueño, oh Bharata. Sattva apega al hombre a la felicidad, Rajas a la acción, y Tamas, enmascarando el conocimiento, le apega a la desidia. Sattva prevalece, oh Bharata, cuando vence a Rajas y Tamas, Rajas cuando domina a Sattva y Tamas. Asimismo, Tamas reina cuando Sattva y Rajas fracasan. Cuando la luz del conocimiento brilla desde todas las puertas de este cuerpo, entonces se puede saber que Sattva predomina. La codicia, la actividad, la realización de acciones, la inquietud o el deseo son evidentes cuando Rajas predomina o Bharatasharvaha. La ignorancia, la torpeza, el descuido y el engaño son evidentes cuando Tamas reina o Kurunandana. Si el encarnado llega a su final mientras Sattva prevalece, entonces alcanza los mundos inmaculados de los conocedores del Altísimo. Si muere cuando Rajas reina en su interior, nace entre los hombres apegados a la acción, y si muere en Tamas, nace en especies irracionales. Se dice que el fruto de la acción sátvica es el mérito perfecto, el de Rajas es el dolor y el de Tamas es la ignorancia. De Sattva brota el conocimiento y de Rajas la codicia, de Tamas brotan el error, el engaño y la ignorancia. Los que permanecen en Sattva se elevan, los que permanecen en Rajas se quedan a mitad del camino, los que permanecen en Tamas descienden. Cuando el sabio no percibe a otro causante que no sean las gunas y conoce a aquel que está por encima de las gunas, él alcanza mi ser. Cuando el alma encarnada trasciende a estas tres gunas que nacen de su contacto con el cuerpo, se libera del dolor del nacimiento, de la muerte y de la vejez, alcanzando la inmortalidad. Arjuna dijo: ¿cuáles son, oh Señor, las señales de quien ha trascendido las tres gunas? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo trasciende a ellas? El Señor dijo: aquel, oh Pandava, que no desprecia la luz, ni la actividad, ni el engaño cuando aparecen, ni los desea cuando se desvanecen. Quien sentado indiferente no es agitado por las gunas y permanece quieto e inmóvil,
sabiendo que las gunas están jugando su papel, quien siente por igual el placer y el dolor, que es sosegado, que considera igual a la tierra, a la piedra y al oro, que es sabio y que valora igualmente las cosas agradables y desagradables, que es imparcial tanto en la alabanza como en la censura, quien siente por igual el respeto y la falta de respeto, igual para el amigo y para el enemigo, que no se complace con ningún compromiso, a ese hombre se le llama Gunatita. Quien me sirve con inquebrantable y exclusiva devoción trasciende a estas gunas y es digno de convertirse en uno con Brahman, porque yo soy la imagen misma de Brahman, inmutable, inmortal, como también la del Dharma eterno y de la dicha perfecta. Así termina el 14º capítulo, titulado Guna Traya Vibhaga Yoga, en el diálogo entre el señor Krishna y Arjuna sobre la ciencia del yoga como parte del conocimiento de Brahman en el Upanishad llamado Bhagavad Gita.